Ahora sí, buenos días. ¿Cómo estamos, hermano? Qué gusto de verlos. Es domingo por la mañana. ¿Cuántos venimos con sueño? Bueno, ya somos varios entonces. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos ya en la quinta semana de cómo amar al prójimo. Y bueno, esperamos que esto nos esté sirviendo, que estemos aprendiendo algo, que estemos clarificando algunas dudas de cómo debe de ser ese amor hacia el prójimo, ese amor que nos llama la palabra de Dios a tener, que en sí es uno de los mandamientos más importantes, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema yo pienso de los más importantes dentro de la palabra de Dios, el perdón. Así de que vamos a iniciar con una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, por el privilegio de poder aprender y seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana. Gracias por sus vidas, Padre. Gracias porque podemos hablar esta mañana acerca del perdón, Padre. Acerca de ese grande perdón que tú ya nos has dado a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios, ayúdanos a comprender esta mañana, ayúdanos a entender. Padre, pon atento nuestro oído, pon dispuesto nuestro corazón, Padre, para aprender de tu palabra, para aprender de lo que tú tienes esta mañana para cada uno de nosotros. Bendito Dios, seguimos pidiendo, intercediendo por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están pasando por enfermedad. Padre, tú lo sabes todo. Tú conoces lo que está pasando, no tan solo aquí, sino en el mundo entero. Bendito Dios, se sigue hablando de pandemia, se sigue hablando de tantas enfermedades, Padre, que tal vez jamás no lo hubiéramos imaginado. Pero está sucediendo. Y simplemente queremos, Padre, permanecer ahí, confiados en tu voluntad, confiados en lo que tú vas a hacer, en lo que ya estás haciendo, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a confiar. Ayúdanos a simplemente depender de ti, a simplemente confiar en tu santa voluntad para cada uno de nosotros. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú quien nos hable, que seas tu Santo Espíritu hablando a cada uno y tocando corazones, Padre, y que todo lo que hablemos, todo lo que digamos sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema del perdón. Perdona a tu prójimo. Así de que, hermanos, este es el día de perdonar. Todos los días tenemos la oportunidad. Pero ese es el tema principal de esta mañana. Perdona a tu prójimo. Tal vez alguien vaya a decir, hermano, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya me ofendió demasiadas veces. Me sigue ofendiendo, me sigue dañando, me sigue perjudicando. ¿Cuántas veces tengo yo que perdonar a esta persona que es mi prójimo? Bueno, vamos a clarificar esa duda esta mañana, hermanos. La pregunta inicial es ¿de qué manera puedes expresar amor a los demás? La pregunta acá dice a los hermanos, pero yo quisiera extender esa pregunta un poco más allá. ¿De qué manera puedes expresar tu amor hacia los hermanos? ¿De qué manera puedes expresar tu amor hacia los demás? Hacia tu prójimo. Pues esta es una de las maneras que podemos expresar nuestro amor hacia los demás. Perdonando. Dando el perdón.
O tal vez un poco más allá, pidiendo perdón. Porque ciertamente no estamos exentos de fallar. Ciertamente no estamos exentos de lastimar a alguien, de ofenderlo de alguna manera. No importa cuántas veces venga usted a la iglesia. No importa si se la pasa de lunes a domingo dentro de la iglesia. Usted puede lastimar de alguna manera a alguien. Con una palabra, con una mirada, de infinidad de maneras que podemos nosotros dañar a alguien. Pero mira lo que nos dice el escritor. En nuestra cultura hispana, pedir perdón y perdonar se puede ver como un acto de cobardía o debilidad, ¿verdad? Y venimos, sí, ciertamente de algunos países muy machistas. Entonces, ¿cómo voy a pedir yo perdón? ¿Cómo me voy a ver yo pidiendo perdón? Si aquí las cosas se hacen como yo digo, si aquí las cosas son como yo pienso, ¿cómo me voy a ver yo pidiendo perdón a alguien? De cierta manera se puede ver como un acto de debilidad. Dice, esta es una actitud de la que no se escapan algunos cristianos. Ay, hermano, no se asuste. El escritor aquí pone algo en referencia a que dentro de la iglesia está sucediendo. Que no pedimos perdón. O que simplemente no estamos dispuestos a perdonar. Y muchas veces ha sido motivo de divisiones hasta dentro de la congregación. Ese concepto prevalece por sobre lo que nos enseña el Evangelio. ¿Ha usted oído el refrán que dice: yo perdono, pero no olvido? ¿Lo ha oído? ¿O lo ha dicho? También. Amén. Amén. Yo perdono, pero no olvido. ¿Qué podríamos nosotros relacionar eso con lo que el Evangelio nos enseña? No, la palabra de Dios nos dice que Dios perdona. Y dice que todos los pecados los manda a lo más profundo de la mar. Totalmente quedan en el olvido, quedan atrás. Yo perdono, pero no olvido. Pero eso quiere decir que siempre voy a tener en cuenta la ofensa sufrida. ¿Verdad? Porque si no olvidamos, quiere decir que de alguna manera, en algún momento vamos a recordar esa situación dolorosa, esa situación de pena. Puedo recordar, dice, nítidamente la oportunidad en que fui injustamente maltratado por otro colega pastor. Yo sabía que no solo tenía, sino que debía perdonarlo. Fue una larga lucha interior y una constante súplica a Dios para que me ayudara a perdonarlo. Cada vez que oraba, en lugar de sentir alivio, sufría. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado según él? ¿Ya había perdonado? Es que sinceramente no había entregado a Dios mi carga. Hasta que entendí que cuando oraba solo le contaba el hecho a Dios, pero no me había liberado. Humanamente seguía sintiéndome muy herido. Una vez que le entregué mi carga a Dios, pude sentir infinita paz. Había perdonado y el Señor se había hecho carga del problema. En otras palabras, tenemos que entender que el perdón, de alguna manera, sí es olvidar. Sí es dejar atrás. Sí es no acordarse de lo mismo. ¿Verdad? Y hemos oído por ahí que dicen que las mujeres que de repente ya no se ponen tan histéricas, se ponen históricas. ¿Verdad? Pero no tan solo las mujeres, hermanos y hermanas, no se asusten. Los hombres también los he conocido,
que se ponen históricos en algunas situaciones, empiezan a sacar problemas de hace 20 años. No, pero espérame, es que acuérdate de aquella situación que tuvimos y que me hiciste esto y que me dijiste lo otro. Y te acuerdas de hace 2 meses lo que me hiciste. Pero según ya habíamos perdonado. Entonces, ¿cómo podemos recordar todas esas situaciones que de alguna manera nos dañaron, pero que al hacer referencia a ellas, nos siguen dañando? Quiere decir que en realidad no ha habido perdón. Quiere decir que en realidad seguimos aplicando ese dicho de yo perdono pero no olvido. El perdón tiene que ser total, hermano y hermana. El perdón tiene que quedar en el olvido. Aquellas cosas que nos hicieron tienen que ser olvidadas en su totalidad, porque se las hemos entregado a Dios. Porque Dios ha hecho su obra en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, vamos a estar en Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante. Y aquí vamos a estar hablando de una historia, de una parábola que ya todos conocemos. Quiero invitar a alguien que vaya a Mateo 18, verso 21 y 22 y le da lectura, por favor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Hace rato hicimos esa referencia a esa pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Aquella persona que me ofendió, aquella persona que me dañó o que lo sigue haciendo en el día a día. Aquí Pedro hace 2 preguntas. Hace 2 preguntas, pero ¿por qué Pedro hace estas 2 preguntas? Tal vez Pedro se quedó un poco intrigado con lo que Jesucristo le acababa de decir, unos versos anteriores a este. En el verso 15, Jesucristo le dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Tal vez Pedro estaba un poco intrigado con ¿cómo es esto que Jesucristo me acaba de decir? No tan solo que tengo que perdonar, sino que ahora yo tengo que ir a buscar el perdón. ¿Verdad? No tan solo que tengo que perdonar, sino que la iniciativa tiene que estar en mí. El buscar ese perdón. El buscar el perdonar a aquel que me ofendió. Dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué pasa la mayor parte de las veces que alguien nos ofende o nos daña? Vamos con el mejor amigo, con la mejor amiga. Oye, mira lo que me acaba de hacer fulanito. Mira lo que me acaba de decir. Jesucristo está aquí mostrando el proceso que debemos de seguir para buscar el perdón, para estar bien con nuestro prójimo. Y debe de depender de nosotros mismos, del ofendido. Dice: ve y búscale. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Pero antes de ir, estamos haciendo el problema más grande. Estamos expandiéndolo, estamos compartiéndolo con personas que no tienen nada que ver con el asunto. Dice que tenemos que ir y reprenderle. Reprender es hacerle saber a aquella persona que nos hizo daño. Es hacerle saber que no estamos de acuerdo con lo que acaba de decir o hacer.
es ir y buscar esa posibilidad de conciliación. Repréndele, pero estando tú y él solos. Ahora, si eso no funcionare, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si él no está dispuesto a entender, si él no está dispuesto a oír, si él no está dispuesto a buscar, a pedir perdón, dice, entonces sí, involucra a 2, 3 más, que sean testigos de lo que se está hablando, que sean testigos de lo que se está diciendo. Porque siempre sabemos que cada historia tiene 2 partes, ¿verdad? La mía y la tuya. No, pero es que fue así. No, pero es que fue de esta manera. Dice, para que haya testigos, para que haya personas que conscientemente sepan lo que está sucediendo. Si eso no funcionare, dice, si no los oyere a ellos, dilo entonces a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si hasta este punto no quiso entender, dice, tenlo por pecador, tenlo porque en realidad él no tiene la más mínima intención de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el proceso que Jesucristo le acaba de enseñar a Pedro y a todos los discípulos. Ese es el proceso del perdón. Y entonces Pedro, tal vez un poco intrigado por ese proceso, dice, entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, no tan solo que yo tengo, siéndolo ofendido, tengo que buscar ese proceso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces es necesario yo perdonar a mi prójimo? ¿Cuántas veces me es necesario perdonar a aquel que me ofendió, aquel que me dañó? Pero Pedro se adelanta a la respuesta de Jesucristo. Se adelanta con una pregunta más. No permitiendo que Jesucristo conteste su pregunta, Pedro dice, ¿hasta 7? ¿Acaso hasta 7 veces yo tengo que perdonar a esta persona que me ha dañado? Tal vez ahí Pedro dijo, bueno, ahora sí ya me saqué aquí el premio. Porque 7 veces, imagínate, 7 veces que yo tenga que perdonar a alguien. Tal vez el no permitirle a Jesucristo responder a la primera pregunta con esta segunda, dijo, no, Jesucristo va a reconocer que yo tengo de veras intención de perdonar a alguien. Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesucristo acababa de enseñarle a Pedro el proceso de tomar la iniciativa de arreglar las diferencias con los que las provocaron, o con aquellas personas que nos ofendieron o nos provocaron. Jesucristo acaba de enseñar ese proceso. Y Pedro ahora hace una pregunta que la respuesta de Jesucristo no es la que él esperaba. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué es que Pedro dice hasta 7? Le voy a decir por qué. Es que nuestra naturaleza caída siempre va a insistir en poner cantidades con el fin de limitar nuestra responsabilidad. Nuestra naturaleza caída siempre va a buscar poner un límite para que al final de cuentas digamos, yo cumplí. Yo hice lo que tenía que hacer. He cumplido. Bueno, hay personas que siguen queriendo cumplir, ¿verdad? Al pie de la letra, cada paso de la ley que no se pudo cumplir en el Antiguo Testamento, que tuvo que ser necesaria
la muerte y resurrección de Jesucristo. Para querer cumplir con algo. Aquí Jesucristo lo que le está diciendo a Pedro es que el perdón es algo que debe de fluir a través del creyente. El perdón es algo que simplemente fluye y sigue fluyendo. Oye, hermano, pero aquí la palabra dice que son 70 veces 7. No, entonces vamos a perdonar 490. Ya, cumplí. No. No es lo que Jesucristo le está diciendo literalmente, ¿verdad? Porque somos buenos para las matemáticas. No, hermano, Jesucristo dijo 490 y ahí lo vamos a dejar. No, lo que Jesucristo está diciendo que el perdón debe de ser algo que fluye y sigue fluyendo a través del creyente, a través del perdón que ya hemos recibido, a través de su muerte y resurrección. Y eso solo lo podemos hacer a través de que podemos aplicar el perdón que ya Dios nos ha dado. Si usted ha sido perdonado, usted es capaz de perdonar. Si en realidad usted ha aceptado a Jesucristo y ha recibido su perdón, usted es capaz de perdonar. No tan solo 7, no tan solo 70 veces 7, sino con continuidad, a través de la vida, a través de cada día que Dios nos permite. Le voy a invitar a alguien que vaya al libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. Miqueas, hermano, ¿y dónde queda eso? Por ahí está adelantito de... ¿Adelantito de quién? ¿O atrasito de quién? No. Miqueas. Ahí adelantito de Jonás y antes de Abacú. Capítulo 7, verso 18 y 19. Amén. Si vemos con qué tipo de perdón Dios quiere que perdonemos. Este es el tipo de perdón que Dios quiere que apliquemos a nuestra vida diaria. Dice verso 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y al final de cuentas eso es el perdón, hermano y hermana. Misericordia para alguien más. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo podría aplicar ese verso que acabamos de decir de perdono pero no olvido con lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Con la palabra de Dios que nos dice que Dios perdona todas nuestras iniquidades y las echa en lo profundo de la mar para que sean olvidadas. Es un poquito contradictorio. Es un poco contradictorio lo que el mundo piensa a lo que Dios nos dice. De esta manera, confiadamente podemos acercarnos a Dios, sabiendo que no nos tomará en cuenta ninguna de nuestras faltas pasadas. Así es como debería de poder venir a nosotros los que nos han ofendido, sin ningún tipo de vergüenza,
porque los hemos perdonado de corazón. Dígame, hermano y hermana, en realidad, ¿cuántas personas que usted ha perdonado han regresado a usted así como si nada hubiera sucedido? Como que nada pasó. Porque en realidad me perdonó de corazón. Porque en realidad yo puedo sentir ese perdón que ha habido. ¿Cuántas personas han regresado a usted? Con esa sinceridad, con esa tranquilidad, sin pena ni vergüenza. Que en realidad han podido sentir ese perdón. Solo el amor puede hacer esto a favor del prójimo. Perdonarlo siempre y de manera total, con un amor que no se detiene a calcular, sino que lo toma del Creador para entregarlo como un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de todo ser humano. Hermano y hermana, este es parte del testimonio que nosotros damos. Es parte de lo que los demás están viendo que nosotros como creyentes hacemos o no hacemos. Pero es solamente a través del poder y a través del perdón de Dios para cada uno de nosotros que podemos nosotros ahora aplicarlo, que podemos nosotros en realidad tener misericordia de alguien más. Pregunta: al perdonar, ¿lo has hecho de corazón? ¿O todavía te sientes mal al recordar aquella situación? En otras palabras, la pregunta nos dice: ¿en realidad has perdonado de verdad? ¿O todavía estás lidiando con esa situación? ¿O todavía estás en ese proceso de olvidarlo, de dejarlo atrás, de en realidad perdonar de corazón? Porque si hay cosas del pasado que todavía nos lastiman y nos duelen, hermano y hermana, quiero decirle lastimosamente que no ha perdonado. Quiero decirle lastimosamente que todavía está lidiando con esa situación, que no se la ha entregado a Dios. Alguien que vaya a verso 23 al 30, por favor. Mateo 18. Aquí vemos la continuación de lo que Jesucristo le acababa de aclarar a Pedro. Jesucristo aquí empieza a hablar del perdón. En el verso 15 empieza a hablar del proceso, de cómo debe de ser el perdón, de a quién debemos de involucrar en cada situación. Y después Pedro le hace estas preguntas a Jesucristo: ¿de cuántas veces podemos perdonar?
Jesucristo le sigue explicando a Pedro. Al parecer aquí Pedro no había entendido la magnitud del problema de no poder perdonar o de no saber perdonar. Dice, espera, déjame explicártelo un poquito más a fondo. Deja entrar, meterte en este proceso del perdón, porque Jesucristo, cuando alguien no le entendía lo que él estaba, a lo que él se refería, se lo explicaba con parábolas. Y aquí empieza a explicarle y a contarle una parábola. ¿Verdad? Quería que en realidad tuvieran el entendimiento de la magnitud del problema, de la situación que se estaba viviendo, de la indisposición a perdonar al prójimo. Y como comienza este verso 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Las parábolas siempre se refirieron al reino de los cielos. Esto es lo que se vive allá, esto es lo que, de la manera que se trabaja, esto es de la manera que tú debes de entender qué es lo que Dios quiere. Porque esto es lo que a Él le agrada. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos acá saben que en algún momento Dios nos va a llamar a cuentas? Oye, hermano, pero yo soy salvo. Hermano y hermana, usted va a ser llamado a cuentas. Usted va a ser llamado a cuentas. Sí, ahora tiene abogado, sí, gracias a Dios porque usted aceptó. Pero usted va a ser llamado a cuentas. Aquí hace referencia a que Dios mismo es ese rey que le acaba de presentar. Dios mismo es ese rey que está llamando a cuentas a sus siervos. ¿A cuántos siervos? ¿No dice? A sus siervos. Punto. A sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Oiga, hermano, ese hombre estaba endeudado. No le voy a decir que hasta el cuello. Estaba tapado de deudas. 10,000 talentos. ¿Alguien tiene en mente qué significa eso? Una deuda impagable. Una deuda como la que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Por lo que ya ha hecho por nosotros. Es impagable. No podemos pagar 10,000 talentos. Es el equivalente en el tiempo actual de 6 a 9 billones de dólares. ¿Usted se imagina eso? Una deuda de esa magnitud. A este, como no podía pagar o como no pudo pagar, dice, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esta fue la orden del rey. Esta fue la orden a consecuencia de la deuda que tenía. Una deuda impagable. Ni con toda su vida, ni porque trabajara toda su vida podría haber pagado esta deuda. Entonces, a lo mejor ya nos salimos del tema y nos pregunta, pero ¿cómo llegó a tal punto? ¿Por qué le siguió prestando? ¿Para qué? Aquí vamos a ver para qué, hermano. Aquí vamos a ver por qué llegó a tal deuda. Dice verso 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. En otras palabras, este siervo está pidiendo misericordia.
pero está siendo un poco incongruente con su petición. Porque dice, y te lo pagaré todo, sabiendo que no podría pagar esa deuda, entendiendo que no podría llegar a pagar esa deuda. Dice, ten paciencia conmigo, en otras palabras, ten misericordia de mí, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sí vemos la grandeza del Dios al que buscamos. Sí vemos la grandeza del Dios verdadero al que alabamos. Dice que fue movido a misericordia y le perdonó todo. Todo. No una parte de la deuda, no la mitad, no 3/4, no. Dice que le perdonó todo. Como la palabra de Dios nos dice que Él perdona todo nuestro pecado, todas nuestras faltas, y lo echa a lo profundo de la mar para que sea olvidado. De la misma manera acaba de perdonar a este siervo que pedía misericordia, que se postró humillándose delante del rey, pidiendo misericordia y aún diciendo que iba a pagarlo todo. El siervo aquí pidió lo impredecible, pidió tiempo, pidió tiempo. Hermano y hermana, ¿cuántos de ustedes tienen ganado el tiempo? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir que mañana me van a entregar algo? ¿O me van a dar algo? Yo no podría decirle eso a usted, pero lo decimos. Yo no podría garantizarle que el día de mañana yo voy a estar aquí para darle algo. Tiempo es algo que nadie tiene comprado, ni ganado. Este hombre pedía tiempo. Y más allá, decía que iba a pagar toda la deuda. Ni uno de nosotros podemos garantizar eso. El tiempo es algo que nosotros no tenemos control de él. Hoy estamos, mañana quién sabe. Pero lo que sí es seguro es que vamos a estar delante del Rey. Lo que sí es seguro es que vamos a entregar cuentas a Dios de cada cosa que hicimos o cada cosa que no hicimos. El siervo aquí pidió tiempo, algo impredecible. Pero sin embargo podemos ver la eterna bondad de Dios, que nos da mucho más de lo que pedimos, que nos da mucho más allá de lo que nosotros le hemos pedido. Aquí el hombre solamente pidió tiempo para pagar su deuda, y Dios le dio mucho más de lo que pidió, simplemente le perdonó toda la deuda. Verso 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y haciéndolo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. En otras palabras, este siervo que acababa de ser perdonado de una deuda impagable, salió y encontró a alguien que le debía una pequeña cantidad. Bueno, no tan pequeña. Vamos a decir 10 a 15 mil dólares en este tiempo. Pero es algo pagable. Es algo que podemos de alguna manera buscar la manera de pagarlo. Pero dice que salió y haciéndolo, dice, le ahogaba. En otras palabras, lo agarró del pescuezo. ¿Me pagas? ¿Me pagas? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Sí vemos la perspectiva aquí.
Sí vemos el carácter, la actitud de Dios para con nosotros. Y sí vemos la actitud y el carácter de nosotros como seres humanos hacia los demás. Totalmente controversial. Totalmente impredecible. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No es lo que acababa de hacer este siervo que acababa de ser perdonado? Que simplemente se postró delante del rey y pidió paciencia, pidió misericordia y pidió tiempo. Y este consiervo, el prójimo de aquel hombre dice y hace lo mismo. Pero el resultado no fue el mismo. Pero el resultado fue totalmente diferente. El resultado se salió de control. Oiga, hermano, pero ¿cómo puede suceder algo así? Una persona que acaba de ser perdonada a tal magnitud, ¿cómo no puede perdonar? Yo me sigo haciendo la misma pregunta. Yo me hago la misma pregunta todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos perdonar? Si hemos recibido el perdón que nos da la vida eterna, que nos lleva a la presencia de Dios, que nos mantiene ahí si estamos dispuestos. ¿Por qué? Usted recuerda hace algunas semanas el noticiero que dijeron que alguien se molestó porque le pusieron mucha mayonesa a su sándwich. Oiga, ¿de qué estamos hablando en este tiempo? No hay misericordia, no hay perdón, no hay manera de llevar una fiesta en paz con el prójimo. No estamos hablando de deudas. Simplemente un poco de paciencia. Aquí vemos el resultado de la petición de este consiervo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí vemos lo controversial de esta situación. La diferencia que puede haber entre el perdón de Dios y el perdón que nosotros podemos otorgar a alguien. Aquí vemos la actitud de nosotros como seres humanos. La respuesta fue diferente. Vemos aquí una gran diferencia. El proceder del hombre y el proceder de Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Dios fue movido a misericordia. Sí, la deuda era muy grande, pero tuvo misericordia. Y aquí vemos el resultado de este consiervo, con la misma súplica, pero con una respuesta diferente. La gracia inmerecida debe de ser la razón suficiente para nosotros poder perdonar. La gracia que hemos recibido de Dios debe de ser suficiente para nosotros perdonar cualquier cosa. Cualquier cosa, hermano y hermana, no se asuste. Cualquier cosa, por difícil que sea. Porque nadie lo dijo que era fácil. El perdón es algo, yo creo, de lo más difícil que lo que podemos lidiar. Pero no es imposible. Pero Jesucristo está haciendo referencia a esto porque eso es lo que quiere que hagamos. Porque eso es lo que quiere que vivamos de una manera donde en realidad estamos representando a Dios de una manera eficiente. De la misma manera que Él nos otorgó ese perdón, que nosotros podamos simplemente pasarlo.
a alguien más. Las ofensas que nosotros recibimos vienen a ser mínimas comparadas con las que hacemos a Dios. Solo con esa idea en mente debemos de estar dispuestos a perdonar completamente a nuestros semejantes para poder orar a conciencia. Mire lo que nos dice en Mateo 6:12. Y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es parte del Padre Nuestro, hermano y hermana. Eso es parte del Padre Nuestro que a algunos de nosotros nos encanta. Pero dice, y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando usted dice esa oración, quiere decir que usted ya está en la disponibilidad, que usted ya va un paso adelante, que ya está dispuesto a perdonar, porque ahora usted le está pidiendo perdón a Dios, porque usted ya lo hizo. Pregunta, hermanos, ¿estás consciente de la gran deuda que Dios te ha perdonado? ¿Estamos conscientes de eso, hermano y hermana? De la gran deuda que Dios nos ha perdonado, porque ciertamente es solamente a través de su gracia y misericordia. Hemos recibido algo que no merecíamos. Y eso debe de ser suficiente para nosotros poder perdonar. Verso 31 al 35 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagó todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Sí está clara esta parábola. Sí está clara lo que Jesucristo está tratando de que sus discípulos entendieran de la magnitud de lo que es el perdón. Aquí los consiervos entraron en acción. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces hemos visto algo injusto y hemos dado la vuelta? Como que no vimos nada, como que no vimos nada. Eso es asunto de allá de ellos. No dice que aquí los consiervos, dice, viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Vieron algo que era injusto y entraron en acción y hicieron lo necesario para que la justicia obrara. Debemos de tener en cuenta todo lo que Dios nos ha perdonado. Esto será suficiente para actuar de la misma manera. Esto será suficiente para actuar de la misma manera como hicieron estos consiervos, interesándose por el bienestar de aquel consiervo que no había sido tratado de una manera justa. Pero aquí está la pregunta del millón para cada uno de nosotros, en el verso 33. Esta es la pregunta que necesitamos hacernos cada uno de nosotros. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta es la pregunta que Dios nos va a hacer en algún momento. Si no estamos haciendo lo justo, si no estamos haciendo lo correcto, si no estamos entregando el perdón que Él nos ha entregado. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. Oiga, hermano, pero si usted supiera lo que me hicieron, pero si usted supiera lo doloroso que ha sido por 20, 30 años. No sé cuánto tiempo será necesario, pero la palabra de Dios nos llama y nos invita, y eso es lo que a Dios agrada. Que nosotros podamos perdonar a cualquier persona, cualquier daño que nos ha hecho, y que lo olvidemos, y que lo enterremos, que lo aventemos a lo profundo de la mar. En el verso 34, el rey muestra su justicia. Justicia. Vemos que él no hizo que este siervo pagara algo más, sino simplemente lo que debía. Eso es justicia, hermano y hermana. No le cobró réditos, no le cobró intereses, no le cobró nada. Simplemente dice: vas a pagar lo que debes. Vas a pagar tu deuda. Dice verso 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Justicia, hermano y hermana. Jesucristo concluye con este verso 35. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. De la misma manera hará Dios con nosotros, si nosotros no estamos en la disponibilidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si alguien se declara creyente y actúa de mala manera, sin capacidad de perdonar las ofensas de los demás, no es un convertido. El que se convierte cambia de rumbo y no actúa como lo hacen los del mundo, sin ningún temor ni freno moral. No se ha arrepentido de sus malos actos y traspasa a los otros lo que se alberga en su corazón. No ha gustado de la gracia de Dios ni de la salvación de Cristo. Esto es lo que esta parábola nos enseña, hermano y hermana. Que el simple hecho de haber sido ya perdonados debe de ser suficiente para nosotros perdonar a nuestro prójimo. Vamos a cerrar este pasaje. La mayor parte de los que sabemos sobre los virus, lo que sabemos de los virus no es bueno, pero puede enseñarnos mucho sobre cómo se propagan las cosas. Desafortunadamente, las cosas malas, los chismes y los remordimientos se propagan de esa manera. Sin embargo, también las buenas nuevas de Jesús se esparcen cuando una persona, vencida por el amor y la gracia del Evangelio, le dice a otra persona, que luego le dice a otra persona, y así sucesivamente. Seamos propagadores de la gracia y el amor de Dios. Seamos propagadores de la gracia y el amor de Dios. Y cerramos con este pasaje, con este se lo lleva, hermano y hermana. Al final del Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, verso 14 y 15. Es así como concluye aquí en esta parábola Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, que Dios nos lo bendiga.